Hola a todas, hola a todos. Aquí estamos continuando con nuestra clase de textos narrativos desde el espacio virtual. En esta ocasión continuaremos con nuestra lección número 3 del tema uno, dedicado a la estructura de los textos narrativos, y la lección 3, que corresponde a la relación entre historia, relato y extrañamiento. Tres, tres conceptos fundamentales que estaremos utilizando a lo largo de todo el semestre y con los que estaremos trabajando de aquí en adelante por el resto de la carrera prácticamente, cada vez que hablemos de literatura. Muy bien, vamos a empezar con los dos primeros conceptos, el concepto de historia y el concepto de relato. Habíamos dicho la sesión pasada que todas las narraciones deben de contener una historia. Es decir, todas las narraciones tienen incluido, pues, o pretenden narrar una serie de eventos de manera ordenada con cierta lógica. Los eventos que nos cuenta la historia, ordenados de manera cronológica, es decir, tal y como han pasado desde una lógica causa-efecto lineal, es lo que nosotros llamamos la historia de la narración. ¿Sí? Es cuando nosotros nos cuentan una historia y nosotros automáticamente la organizamos en nuestro cerebro y la colocamos en un orden cronológico. Esa es la historia. La historia se opone, ¿verdad?, al relato, porque el relato no es la historia organizada de manera cronológica, sino tal y como nos es contada dentro de la narración por la voz narrativa o narrador. Es decir, nosotros se nos cuenta una historia y la historia es posible que no esté organizada cronológicamente, sino que nuestro cerebro la pone en orden. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una primera distinción fundamental. Historia por un lado y relato por otro lado. La historia como la organización de los eventos de manera cronológica y el relato la organización de los eventos tal y como nos es presentado textualmente por parte del narrador. ¿Ok? Vamos ahora hacia la estructura que se sigue para contar historias. Muy bien, aquí tenemos nosotros la estructura tradicional que siguen los relatos lineales. ¿Ok? Esta es la estructura que se sigue en los relatos como los cuentos de hadas o las historias tradicionales, folclóricas. ¿Ok? También muchas películas convencionales siguen esta misma estructura. Vamos a ver de qué secciones se compone. Nosotros vamos a manejar cuatro momentos de una historia. Lo que llamamos el planteamiento, ¿verdad? Esta sección inicial de la historia, donde se nos presenta el escenario, se nos presentan los personajes, son los primeros eventos que abren una historia. A partir de ahí viene el segundo momento, que es el momento más extenso, más largo. Le llamamos a este desarrollo. Y muchos autores lo conciben como un proceso de conflicto. Por eso también le llaman desarrollo o conflicto o complicación de la historia. Es decir, es un momento en el que los eventos comienzan a enredarse. Los personajes empiezan a entrar en conflicto entre ellos o con el espacio-tiempo, con el escenario. ¿Ok? Es el proceso más largo de una narración. Ocupa la mayor cantidad de texto, por lo general. Después tenemos a otro punto muy importante que es el llamado clímax o nudo de la historia. Es decir, durante el desarrollo de la historia se ha complicado, se ha generado un conflicto. Y ese conflicto tiene una trayectoria ascendente como en la gráfica. Va subiendo el tono de complicación hasta que llega a un punto de mayor máxima complicación, máxima tensión narrativa. A ese punto le llamamos el clímax de la historia. Y después de ahí ya sobreviene el desenlace o resolución de la historia.
Se le llama resolución, aunque no siempre las historias se resuelven, sino que quedan probablemente en suspenso. La resolución de la historia tiende a ser el momento más breve, ocupa el menor espacio textual. Aquí deberíamos de borrar esta línea y a lo mejor verlo en este punto nada más contenido. Esa sería la estructura tradicional de un relato. Bueno, aquí tenemos entonces pues la estructura tradicional que siguen los relatos. Una estructura lineal con el planteamiento al inicio, seguida del desarrollo, llegando al punto más de mayor tensión conocido como clímax y después un desenlace que sobreviene. Sin embargo, esta no es la única manera de estructurar una narración. En realidad, la narrativa moderna tiene un montón de variables narrativas con las que podemos ir trabajando. Por ejemplo, vamos a ver aquí algunos ejemplos de narrativas, de estructuras narrativas poco convencionales. La primera de ellas se conoce como in media res. Esto quiere decir a mitad del relato en latín. ¿Ok? Entonces se pueden dar cuenta que en realidad no es tan antigua, tan reciente como nosotros podríamos haber pensado, sino que es una estructura ya con bastantes años, ¿no? Viene desde la antigua Roma, ¿no? Desde la antigua Roma y la antigua Grecia. Este tipo de narrativa es aquella que empieza con el clímax, con el momento de mayor tensión, y después le viene seguido con el planteamiento, el desarrollo, hasta llegar otra vez al punto del clímax y después presentarnos de manera muy instantánea el desenlace o resolución. Piensen, por ejemplo, en esas películas de acción en la que la primera escena que aparece en la película tenemos a una persona que se detiene de manera abrupta frente a un abismo. Voltea hacia atrás y hay alguien apuntándole. En ese momento hay una pausa en la narración y después vemos una leyenda que dice, o puede decir algo así como 2 semanas antes, y entonces nos empieza a contar otra vez toda la parte del planteamiento, ¿verdad? Eh, como si la película empezara, como si la historia empezara otra vez. Y se va desarrollando hasta que se nos presenta el conflicto y entonces entendemos por qué ese hombre le está apuntando con una pistola y cómo fue que huyendo llegaron hasta ese precipicio. De pronto, el personaje, pues, viene la resolución. Alguien mata a quien le estaba apuntando, alguien lo salva o le disparan y se cae, ¿no? Y entonces ahí tenemos una estructura in media res. Muy bien, la siguiente estructura es la que conocemos como estructura circular. Esos relatos que empiezan y terminan exactamente en el mismo punto, ¿no? Y hacen todo el recorrido, se cuenta toda la historia, pero al final terminan donde empezaron. Esta también es una estructura poco convencional, estructura circular le llamamos. Existe también otra estructura alternativa que es la reiterativa. Esas historias en las que se nos empieza contando algo, avanza la acción hasta un momento de clímax y entonces la historia se vuelve a contar desde otro punto de vista, ¿verdad? Empieza a complicarse la acción y llega hasta un punto de clímax. Entonces la acción vuelve a comenzar desde un tercer punto de vista, que puede ser un tercer personaje, hasta llegar a su clímax. Y puede seguir así hasta el infinito. Aunque en realidad pues es difícil sostener una historia con con 3 o 4 loops diferentes, ¿no? 3 o 4 circuitos de historia. ¿Ok? Esta es la narrativa reiterativa. Como pueden ver, la manera en que nosotros estructuramos un relato, la estructura narrativa que seleccionamos, puede ser la fuente de extrañamiento. Mientras que contar la historia de manera tradicional puede parecernos tan convencional que nos resulta aburrida, si nosotros reestructuramos la misma historia con alguna de estas 3 variables o las otras muchas que existen, podemos contribuir a que el espectador o el lector se sorprenda y con esto se produce una forma de extrañamiento. Entonces aquí ya nosotros vemos que mientras que en la poesía el extrañamiento se consigue a través de imágenes, construcciones lingüísticas sorprendentes, distintas, poco usuales, en la narrativa la fuente de extrañamiento puede ser, entre otras, la estructuración de la historia de una manera poco convencional.
De ahí que nos gusten ese tipo de películas en las que se nos cuenta la historia de manera enredosa, volteando los eventos, primero desde un punto de vista, luego desde otro, desde un personaje, desde el personaje contrario, ¿ok? Eso es una fuente de extrañamiento más. ¿Qué les parece si, para que podamos continuar con la parte reflexiva, recuperamos nuestra lectura del cuento de Víctor Hugo Rascón Banda, La Casa de las Golondrinas, que yo espero que hayan disfrutado mucho porque es un cuento que a mí me gustó, ¿no? Que sorprende al final, ¿verdad? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recuperar esa lectura que ustedes hicieron y vamos a tratar de elaborar una línea de tiempo, ¿sí? Como ustedes saben, pues, una línea de tiempo es ese esquema, pues, en el que nosotros vamos marcando momentos en una línea, ¿verdad? Y tratamos de identificar hasta dónde llega el planteamiento, qué parte constituye el desarrollo, dónde es el momento de clímax o mayor tensión y dónde es el desenlace de la historia. ¿Ok? Vamos a tratar de hacer esto de manera gráfica y después lo vamos a subir a la plataforma para poder compartirlo y poder analizarlo. Espero que disfruten este ejercicio, entreténganse, tómenle sabor a las actividades y traten de ir siendo autoconscientes de su proceso de reflexión, de cómo van ustedes creciendo y aprendiendo a hablar y a manejar la literatura. Con esto me despido y nos vemos en la próxima lección.